En esta plática voy a tratar de hacer un resumen muy breve, aprovechando que es el 75 aniversario del descubrimiento o el desarrollo del transistor. Eh, Hice esta plática y bueno, pues se las voy a compartir. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, una cosa importante de la electrónica es normalmente saber hacia dónde vamos. Y para eso, pues es necesario saber de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que nos hace avanzar hacia ese objetivo. ¿La que sigue, por favor? Entonces, como la plática está orientada a circuitos analógicos, la plática original, pero realmente esta plática también se puede utilizar para los circuitos digitales. Ustedes pueden ver en esta gráfica, en la esquina superior izquierda, una señal analógica. Una señal analógica es una señal que cambia en cualquier instante de tiempo a un valor cualquiera de amplitud, siempre que sea continua. En la esquina superior derecha, si nosotros muestramos esa señal analógica en ciertos instantes de tiempo, vamos a obtener una muestra cada determinado periodo y esa muestra es retenida un cierto tiempo, es el ancho de cada pulsito en la esquina superior derecha y así sucesivamente. A ese tipo de señales se les llama señales discretas, ¿sí? Discretas en el tiempo. ¿Por qué? Porque nada más puede cambiar de amplitud en ciertos instantes de tiempo y esa amplitud puede tomar cualquier valor. En la esquina inferior izquierda vemos una señal que puede cambiar en cualquier instante de tiempo, pero solamente a ciertos valores de amplitud. O sea, la amplitud está discretizada y el cambio puede ser en cualquier instante de tiempo. A ese tipo de señales se les llama PWM o Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. Y en la esquina superior derecha, inferior derecha, tenemos una señal que cambia solo en ciertos instantes de tiempo y a ciertos valores de amplitud. A ese tipo de señales se les conoce como señales digitales. En general, las señales de la parte superior se les conoce como señales analógicas y a las inferiores se les conoce como señales digitales, en general. La que sigue, por favor. Entonces, si nosotros vamos un poco a la historia, o sea, nosotros queremos manejar la información a través de señales, y vamos a ver que hay una simbiosis entre las computadoras y los circuitos electrónicos. Es decir, si nosotros tenemos buenos dispositivos electrónicos, vamos a tener mejores computadoras. Si tenemos mejores computadoras, vamos a poder diseñar mejores circuitos electrónicos. Entonces vamos a ver que en 1943, más o menos a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, estos señores John Maudsley y John Presper Eckert propusieron a la Armada norteamericana el desarrollo de una máquina para calcular trayectorias balísticas, ¿sí? En 1946, la computadora llamada ENIAC, en la Universidad de Pensilvania, se desarrolló y como pueden ustedes ver, esa máquina era gigantesca, es una computadora gigantesca, hecha con bulbos o tubos de vacío, realizaba 5,000 operaciones por segundo, pesaba más de 30 toneladas y consumía 130 kilowatts. Y obviamente pues se ve ahí que ocupa mucho espacio. La programación, pueden ver ustedes ahí a un individuo que está moviendo unos cables. La programación se hacía a través de interconexiones físicas, es decir, cambiaban los cablecitos y era muy probablemente un procesado analógico, ¿sí?
Comparado con las computadoras que ustedes tienen actualmente, pues no hay realmente una comparación en cuanto a tamaño, consumo de potencia y la velocidad, el número de operaciones por segundo que se realizan, ¿sí? Pues vamos a la que sigue, por favor. Ahí ven ustedes cómo era el tablero para programar esa computadora. Como les decía yo, para programarla se requería cambiar interconexiones y debido al consumo de potencia, pues se generaba un calor muy elevado, ¿no? Obviamente, pues eso llevó a pensar, a comenzar a buscar alternativas que consumieran menos potencia y, bueno, la gente empezó a hacer experimentos con materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Es ahí cuando nace el transistor, ¿sí? De alguna manera. En 1940, este señor Hall desarrolla la unión de materiales tipo P y tipo N, la unión PN. Son portadores mayoritarios tipo P y tipo N, o sea, huecos o electrones, ¿sí? Entonces ahí se ve, en 1945 se establece el laboratorio de un investigador llamado Shockley, y en 1947 el equipo formado de los laboratorios Bell, que era una compañía telefónica, formados por John Bardeen, Shockley y Brattain, crean el transistor de punto de contacto, ¿sí? Cuya patente, el dibujo de la patente lo tienen ahí a la izquierda, y la implementación, como se realizó físicamente, está en la fotografía de abajo. Como ven, era muy rudimentario, o sea, era nada más poner materiales uno junto al otro y ver qué pasaba, ¿sí? Pero justamente, no, todavía no le pases a la que sigue, la anterior, eso ahí, todavía quédate, por favor, Gaby, gracias. Como ustedes pueden observar, es 1947, entonces justamente son 75 años que han pasado desde esa invención hasta el día de hoy. Justamente este año se celebra el 75 aniversario de la invención del transistor por parte de estos tres investigadores. Obviamente, si nosotros quisiéramos construir una computadora o no sé, un amplificador con un transistor de esta naturaleza, pues no podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque pues ocupa espacio, es muy rudimentario, etcétera. Pero bueno, esto sentó los precedentes para lo que vino después. La siguiente. Obviamente, en paralelo a todo esto, todo lo que es el avance de la teoría de las comunicaciones y el procesado de señales y de la información, y de las matemáticas y todo lo que es la ciencia en general, pues fue avanzando en paralelo, ¿no? Entonces, en 1947, este señor muy afamado, todos los computólogos lo deben de conocer, Claude Shannon, establece todo lo que es la teoría de la información y demuestra que con relevadores, que los relevadores pueden actuar como elementos de memoria en sistemas de comunicación. Ahí estamos empezando a hablar de, por ejemplo, unos o ceros, ¿no? El principal problema para poder crear nuevos dispositivos era el tener materiales semiconductores de una elevada pureza. Ahí en esa fotografía inferior ven a William Pfaff y Jack Schaff de los laboratorios Bell trabajando con germanio de una elevada pureza, ¿sí? Correcto, ¿la que sigue? En esta fotografía, en esta slide, se ve en la parte izquierda la patente de Shockley, que desarrolló el transistor de unión. Ya no era de contacto, era de unión. Entonces aquí ustedes pueden ver el dibujo de su patente y cómo fue realizado físicamente. Aquí la diferencia es que ya se empezaba a pensar, se comenzaba a pensar en realizarlo de una manera, una producción masiva, ¿sí? Entonces ya una producción en serie y en serio de este tipo de dispositivos, ¿verdad?
Como ven, pues ya hay un gran avance en cuanto a cómo se ve el transistor. Aún así, pues se ve todavía bastante rudimentario. Las conexiones son prácticamente manuales con alambres. La que sigue, por favor. Ok. Después surge con el transistor de unión. Muchos de ustedes habrán trabajado seguramente en sus laboratorios y habrán hecho circuitos como el que está ahí en la fotografía superior, con las soldaduras un poco mal hechas, ¿no? Todos hemos trabajado con ese tipo de circuitos impresos y nuestras primeras experiencias con la soldadura. Y entonces, este transistor de unión nace en los laboratorios Bell gracias a los trabajos de Morgan Sparks. Normalmente se necesitaban 2 microwatts para ser polarizado y al mismo tiempo John von Neumann propuso una computadora electrónica con memoria para almacenar programas, ¿sí? Con este tipo de transistores se crea la computadora UNIVAC 1. Como ven, el transistor, bueno, no es toda la cosa negra, sino en la fotografía inferior se puede ver realmente el transistor es lo que está dentro de esa cosa negra, ¿no? El sustrato que va conectado a un frame y ya el frame es lo que nosotros manejamos. La que sigue, por favor. Dale otro clic a ver si sale el texto. Exacto. Ok, el circuito integrado. En 1958, este señor Jack Kilby inventó el primer circuito integrado en la compañía que seguramente ustedes conocen como Texas Instruments. Este señor, lo que hizo, ustedes pueden ver el diagrama de su patente en la parte inferior izquierda. Ahí se puede ver que él lo que hizo fue poner un transistor y unas cuantas resistencias, lo cual implica que era un amplificador. Era un amplificador analógico y lo puso todo en un solo sustrato, porque la cuestión es que los transistores se fabricaban normalmente y como en la slide anterior, uno tenía el transistor y tenía uno que poner las resistencias y todo lo demás en un circuito impreso. Entonces a él se le ocurrió que todo podía ir en un mismo sustrato y eso es realmente lo que se conoce como un circuito integrado, porque integra diferentes componentes en un mismo sustrato. Ustedes pueden ver cómo implementó su primer circuito integrado este señor Jack Kilby en la fotografía inferior derecha y ven que pues es bastante rudimentario. En 1983, este señor Jack Kilby vino a la ciudad de Puebla a un congreso que se llama Midwest Symposium, que es de la IEEE y que fue organizado por la institución donde trabajo, que es el INAOE. Y pues ahí tuve la inmensa fortuna de poder conocerlo y platicar con él. Él ya murió. De hecho, en Texas Instruments hay un edificio con su nombre. Y bueno, pues una persona muy interesante, ¿no? Finalmente parte de la historia de los que trabajamos con circuitos integrados. Entonces, es un honor para el INAOE y para México, en Puebla en particular, que este señor nos haya visitado. La que sigue, por favor. Como quiera que sea, antes todavía que el transistor bipolar, que es el que vimos anteriormente, en 1929, Julius Linfield había patentado un dispositivo para el control de flujo de corriente. Ese dispositivo de flujo de corriente, como ustedes lo pueden ver en los dos dibujos de la patente, se conoce como FET o transistor de efecto de campo, ¿sí? Y en 1958 la compañía General Electric, esa compañía hacía refrigeradores, lavadoras, etcétera, etcétera, junto con Crystalonics, introdujeron comercialmente los transistores de efecto de campo.
Ok, con este tipo de dispositivos, esos son los que realmente dan un fuerte impulso. Su proceso de fabricación es lo que da un impulso a lo que es actualmente la fabricación de los microprocesadores, porque todos los microprocesadores, todos los circuitos integrados que ustedes usan, la inmensa mayoría de ellos, si no son de potencia, utilizan transistores de efecto de campo y una tecnología que se llama MOS o metal óxido semiconductor. Entonces, este invento fue realmente importante, 1929. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, en 1960, Texas Instruments reemplaza el germanio por silicio. Normalmente los primeros circuitos integrados se hacían con semiconductor basado en germanio, pero el cual es muy difícil de ser obtenido y obtenerlo de una manera pura es muy costoso. Entonces, se reemplaza el germanio por el silicio, que el silicio es el elemento más abundante en el planeta Tierra y es mucho más barato obtenerlo de una manera pura. Entonces, Texas Instruments reemplaza el germanio por el silicio. Texas Instruments usaba en sus primeros circuitos integrados, pues utilizaba alambres para hacer la interconexión de los dispositivos, lo cual era pues bastante ineficiente y caro si estamos pensando en una producción masiva. Entonces los laboratorios Bell, esta compañía telefónica que les había ya mencionado, desarrollan una técnica de enmascaramiento con óxido, lo que ya se conoce como fotolitografía, y la compañía Fairchild utilizó ya conexiones de aluminio para las interconexiones, como se puede ver en la fotografía inferior derecha. Esa es esa técnica de enmascaramiento desarrollada por Bell y la aluminización utilizada por Fairchild ya da lugar a poder hacer interconexiones como fotolitografía, en vez de tener circuitos impresos, sino ya directamente en el mismo circuito integrado ya podemos tener las interconexiones sin tener que usar alambres. La que sigue, por favor. Bueno, pues con ese tipo de dispositivos se empiezan a crear las primeras computadoras ya más compactas. Y, por ejemplo, la primera computadora de la Universidad Autónoma de Puebla, que es donde yo estudié mi licenciatura, pues era una IBM 1130, gigantesca, que requería también un cuarto refrigerado, y las instrucciones se daban por tarjetas perforadas, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en la parte de la fotografía superior se ve la consola de control, y en la parte inferior se ve la consola de control, y los cajones esos azules que se ven era donde se ponían los discos de almacenamiento del sistema operativo. Adelante, la que sigue. Posteriormente, con el avance del con el avance de los circuitos integrados, pues se fueron creando computadoras más compactas. Se empezaron a crear las primeras computadoras, no puedo decir mini computadoras, sino computadoras medianas, como son la PDP-5, la PDP-8 o la PDP-11. La PDP-5 fue en 1963 la primera mini computadora comercial. Normalmente las computadoras inicialmente eran IBM, que quiere decir International Business Machines, ¿no? Máquinas para negocios internacionales, ¿no? Y la filosofía de IBM era que las computadoras eran para los negocios, no eran para las casas. Entonces, pues ahí fue donde ellos fallaron. Ese tipo de filosofía los llevó casi a la quiebra hace algunos años, ¿no? Porque pues la idea es masificar esto, ¿no? Que cada quien tenga una computadora o dos. Entonces ellos pensaban que solamente eran para los negocios. Entonces esta PDP-5
Era una máquina de 12 bits con 1 kilobyte de memoria. 1 kilobyte era muchísimo en esa época, ¿sí? A mí me tocó trabajar con una PDP-8 en la UAP, en la Universidad Autónoma de Puebla, y los programas se hacían a través de cintas perforadas. Ya no eran tarjetas perforadas, eran a través de cintas perforadas, y se tenía que hacer a través de un lenguaje, realmente era en ensamblador, ¿no? Usando hexadecimal, códigos hexadecimales. Y bueno, la PDP-8 fue más popular y era un poco más barata. Y se ve abajo la PDP-8. En el INAOE teníamos una PDP-11. Cuando yo llegué a hacer mi maestría al INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, teníamos una PDP-11, que era la computadora donde se corría la nómina, y pues los estudiantes teníamos 2 programas para hacer simulación de circuitos. Y era muy, muy lenta, ¿no? Muy extremadamente lenta. La que sigue, por favor. Bueno, después, obviamente, con el avanzar de la tecnología, los materiales, las técnicas de enmascaramiento, etcétera, etcétera, se van creando circuitos cada vez más complejos. Y entonces al inicio se desarrollaron todo lo que es la electrónica digital, fue tomando más auge sobre la electrónica analógica. Tan es así que en muchas universidades norteamericanas eliminaron los programas de enseñanza de la electrónica analógica, y lo cual después se demostró que fue un error. Pero mientras tanto, toda la gente pensaba que todo el procesamiento se iba a hacer digitalmente. Entonces se fueron desarrollando familias de circuitos digitales, como el DTL, ¿sí? que quiere decir lógica diodo transistor, o el SL, que era lógica de emisor acoplado, ¿sí? Y Motorola lanzó su propia tecnología MSL, que era Motorola lógica de emisor acoplado, ¿no? En 1962. En 1964, Texas Instruments lanza al mercado la serie 54. Ya saben, seguramente todos han trabajado con la serie 74, que es una serie de circuitos digitales muy, muy famosa, ¿no? 7400, 7404, etcétera, ¿no? Inversores, cosas de ese tipo, con la que todos hacemos nuestros experimentos básicos en el laboratorio. Y esto fue en 1964. Los retardos en las lógicas de emisor acoplado eran aproximadamente de 8 nanosegundos, mientras que permítame un segundito, es que como tengo la imagen, me tapa un poco mientras que en la serie 5474 eran de 10 nanosegundos. Entonces la lógica de emisor acoplado era un poco más rápida, ¿sí? Pero en esta vida todo se paga, la disipación de potencia era mucho más grande en la lógica de emisor acoplado. Entonces consumía 31 miliwatts, comparado con la serie 74, que consumía 10 miliwatts. A finales de los años 60 se llegó a tener retardos de 2 nanosegundos y disipación de 20 miliwatts, o sea, un compromiso entre velocidad y consumo de potencia. En 1968, cuando la Olimpiada de México, o si quieren verlo de otra manera, la matanza que hubo en México por parte del gobierno, RCA lanza su familia CD4000 Cosmos, es decir, era una tecnología ya metal óxido semiconductor. Y entonces ahí es cuando empieza a desarrollarse toda la serie 74 y la serie 54 de digitales, eran de tecnología de transistores bipolares.
y la serie CD4000 ya era con transistores de efecto de campo. Vamos a ver ahora la que sigue, por favor. Ahí tenemos unas fotografías de los primeros microprocesadores que aparentemente pues son muy complejas, ¿no? Realmente, bueno, en esa época sí lo era. De los primeros procesadores realizaban solo las 4 operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Y generalmente esos microprocesadores se utilizaban para fabricación de computadoras de bolsillo, calculadoras de bolsillo, perdón, calculadoras de bolsillo. Que en esa época eran muy famosas las Texas Instruments, había Casio, bueno, había muchas calculadoras. En 1969, supuestamente, el hombre llega a la Luna con una computadora que tenía 32 kilobytes de memoria. Ahí dice 32 kilos, pero no son kilos de tortilla, son kilobytes de memoria, ¿no? Entonces, es una suposición que llegan. Yo realmente no creo que hayan nunca llegado a la Luna. Pero pues, la propaganda gringa dicen que sí. En 1971, Intel lanza su primer verdadero microprocesador, que era el 4004, de 4 bits, y después uno de 8 bits, que lógicamente se llamó 8008, el 8008, de 8 bits. Más adelante se lanzó el 8080, que fue un procesador muy famoso, y había otro que se llamaba Z80, con los cuales yo trabajé durante mi maestría, el 8080 y el Z80. Y bueno, pues eran microprocesadores un poquito más avanzados. Y estas fotografías de la derecha, pues les muestran ahí esos microprocesadores. Realmente eran muy, muy básicos, comparado con lo que en la actualidad tenemos. En los años 80 y 90, normalmente, en la que siguió, en los años 80 y 90, pues las computadoras se veían como en la fotografía de la izquierda, ¿sí? Donde tenían un microprocesador, luego tenían otros chips con la memoria y otro cierto número de circuitos integrados que realizaban algunas funciones extras, ¿sí? De controladores, etcétera. Entonces, realmente una computadora era una tarjeta madre, así se le llamaba la tarjeta madre. Podían tener microprocesadores, EPROMs, o sea, memorias de almacenado temporal, etcétera, ¿no? RAMs, ROMs, etcétera, ¿no? Memorias programables para guardar algún tipo de programa, ¿no? O de datos. Y todo eso, en la actualidad, toda esa tarjeta madre, en la actualidad ya todo se mete dentro de un solo chip. Como ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha, es una fotografía, por cierto, bastante vieja, ya todo lo que estaba antes en una tarjeta madre, ya está todo dentro de un solo chip. Si nosotros pensamos en los primeros microprocesadores, pues realmente vendrían a ser como el cuadrito blanco que se ve en la esquina inferior derecha, ¿sí? Muy, muy pequeños. En la actualidad, los circuitos integrados pueden llegar a tener 7,000 millones de transistores. Entonces, imagínense, tener 7,000 millones de transistores en un solo circuito integrado. Es lo mismo que tener, es más o menos el mismo número de personas que hay viviendo en el planeta, aproximadamente 7,000 millones de personas. Entonces, imagínense tener 7,000 millones de personas. Aquí cada transistor tiene que hacer su tarea y la tiene que hacer bien. No puede fallar ningún transistor, ¿sí? Entonces, diseñar un circuito integrado, pues es más difícil que diseñar una ciudad. Y todo tiene que trabajar bien. Imagínense que todos los seres humanos trabajáramos bien o fuésemos positivos, pues sería de lujo, ¿no? Entonces, la complejidad a la cual han llegado los circuitos integrados en la actualidad, pues es muy, muy grande.
obviamente, pues no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de varios grupos que se van especializando y cada grupo pues realiza una parte de este circuito y normalmente este tipo de tareas se distribuyen a nivel mundial. La que sigue, por favor. Bueno, eso es por lo que corresponde a la parte de los circuitos digitales. Por lo que corresponde a la parte de los circuitos analógicos, ahorita voy a regresar a los circuitos integrados. Pues al inicio solamente eran transistores que se usaban para hacer amplificadores en los circuitos analógicos. Al inicio de los años 60 se lanzaron los primeros amplificadores operacionales, obviamente vendidos por Texas Instruments y una compañía Westinghouse, que también se dedicaba a hacer refrigeradores y televisiones. Y esos eran de tecnología bipolar. En 1964, Fairchild y un grupo liderado por Bob Whitlar y Dave Talbert lanzaron el amplificador operacional 702, que después vino el 709 y algunos años después, con algunas mejoras, lanzaron el amplificador operacional 741. Este amplificador operacional se hizo muy famoso, el amplificador 741. ¿Por qué? Porque era muy versátil, se podía polarizar con 5 volts o hasta 18 volts y seguía trabajando, podía admitir cualquier tipo de carga, fue muy, muy popular, se hicieron muchísimas aplicaciones utilizando este amplificador. Hasta la fecha creo que se sigue utilizando en los laboratorios de los estudiantes de las universidades para hacer prácticas. O sus equivalentes, ¿no? Por ejemplo, el Texas Instruments TL081, cosas de ese tipo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esto nos lleva, en circuitos analógicos hay muchas técnicas de diseño. Entonces, la primera es RCL, que es totalmente pasivo, resistencias, condensadores e inductores. Después se desarrolló la técnica activo RC para eliminar las resistencias, las inductancias, porque en circuitos integrados las inductancias antiguamente en los primeros procesos no se podían integrar. En la actualidad ya se pueden integrar inductancias en los circuitos, valga la redundancia, en los circuitos integrados ya se pueden introducir inductancias y entonces se desarrolló la técnica activo RC para eliminar las inductancias. Después se observó que las resistencias en la fabricación de circuitos integrados, las resistencias son de muy mala calidad y surgió la técnica OTAC que elimina las resistencias y utiliza los amplificadores operacionales de transconductancia como resistencias, ¿sí? Entonces sería OTAC. OTAC quiere decir Operational Transconductance Amplifier. Después surge otra técnica de diseño que es por modo de corriente. Otra técnica que surge después es la de condensadores conmutados, que esta técnica se sigue utilizando en la actualidad. Es una técnica muy precisa, lo único malo es que es de baja frecuencia. Y alguien más sugirió la técnica de corriente conmutada, amplificadores conmutados, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas de diseño, ¿sí? Para circuitos integrados analógicos. Y siguen surgiendo, ¿no? Dependiendo la tecnología y los retos que las tecnologías nos van imponiendo. En la que sigue, por favor. Los retos más importantes en el diseño de circuitos integrados analógicos es, obviamente, obtener una relación señal-ruido elevada, ¿sí? Y por lo tanto se tienen que introducir técnicas para reducir el ruido. Si queremos tener la relación señal-ruido elevada, pues tenemos que tener mayor señal y menos ruido. Pero la señal cada vez es más baja porque si ustedes observan los circuitos integrados, antiguamente se polarizaban, normalmente los que hacemos diseño de circuitos analógicos usamos tecnologías digitales, entonces se utilizaba polarizar de 0 a 5 volts, luego de 0 a 1.8, de 0 a 1 volt, entonces cada vez hay menos voltaje para polarizar los circuitos integrados, por lo cual la señal pues no puede ser más grande que el voltaje de alimentación, entonces la señal cada vez va siendo más pequeña
mientras que el ruido se va manteniendo. Entonces se tiene que investigar en técnicas para reducir el ruido, para mantener la relación señal-ruido elevada. Obviamente, pues se necesita otro reto, es la precisión de los elementos apareados, lo que se conoce como matching. Las frecuencias de operación cada vez son más elevadas, la linealidad de los dispositivos, el rango dinámico, offsets, etcétera. ¿La que sigue? Obviamente, pues tenemos, como los dispositivos en la actualidad, la mayoría son portátiles, pues tenemos que reducir el consumo de potencia, el consumo del área en el circuito integrado, tenemos que realizar topologías que son escalables en la tecnología, o sea que si lo pasamos ese circuito a una tecnología más moderna, que lo pueda yo escalar, ¿no? Que sean realizables con tecnologías nuevas como son los silicio sobre aislante, SOI, Silicon on Insulator, o de 28 nanómetros o menos, que ya imponen retos muy grandes, como por ejemplo la corriente de fuga. Ese tipo de tecnologías es muy elevada, a veces llega a ser tan grande la corriente de fuga como la corriente de operación del circuito, ¿sí? Obviamente, pues tenemos que, otro reto muy importante es la robustez del diseño a las variaciones del proceso de fabricación y temperatura, porque pues no sabemos, el fabricante pues tiene rangos de variación, todo proceso de fabricación tiene rangos de variación. Entonces, nuestro circuito debe de funcionar dentro de esos rangos de variación. Y no sabemos en dónde va a estar funcionando nuestro circuito, si va a estar junto a un motor, a una temperatura muy elevada, o si voy a estar en la Antártida, ¿no? A una temperatura muy baja. Otro factor a considerar es el envejecimiento de los circuitos. Dicen que todo por servir se acaba y acaban no sirviendo, ¿no? Entonces, pues los circuitos igual, ¿sí? Los circuitos van envejeciendo conforme nosotros vamos utilizándolos, el voltaje de umbral de los transistores FET, MOSFET, pues va incrementándose. Entonces eso va haciendo que el transistor ya no funcione de la misma manera. Quiere decir que el circuito envejece. Hay técnicas para ir compensando ese envejecimiento. La que sigue, por favor. Disculpe que lo interrumpa tantito, nos quedan 15 minutos. Me voy a apurar. Okay. Ay, ok. Sí, es que como perdimos tiempo al inicio. Bueno, aquí vemos algunas etapas de ganancia básica, ¿no? Con amplificadores bipolares y unas resistencias. La izquierda es un amplificador de terminación simple, lectura de una sola señal. En la derecha tenemos ya una etapa diferencial. La que sigue. Con esa etapa diferencial, pues podemos hacer amplificadores operacionales y hacer bloques básicos, ¿no? Como son sumadores, integradores, seguidores, etcétera. ¿La que sigue? Obviamente esas eran con bipolares. En esta slide muestro un amplificador operacional muy básico, que por cierto está mal el diagrama. El de la izquierda está equivocado. Lo copié de un libro y ese libro está equivocado. Bueno, y es un amplificador simple. El amplificador de la derecha es un amplificador que sí está bien, el diagrama, y es el amplificador que usé en mi tesis doctoral, que se ve un poco más complejo, pero realmente es simple. Ese amplificador, ahora que lo veo, ya me parece bastante antiguo. Ok, la que sigue. Este es un amplificador que desarrollé hace no mucho tiempo, que es robusto a variaciones de proceso y temperatura, y es un nuevo amplificador que patenté en Estados Unidos. Tengo la patente de este amplificador y bueno, pues es bastante robusto a variaciones de proceso y temperatura. La que sigue. Podemos ver a la izquierda, en las curvas de la izquierda, las variaciones de proceso y temperatura de un amplificador común y corriente, y a la derecha las variaciones en proceso y temperatura de mi amplificador. Como se ve, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre un circuito no compensado a variaciones de proceso
y de temperatura y un circuito compensado. La que sigue, por favor. De ese amplificador, pues se derivaron otro tipo de circuitos, como este comparador, que también es robusto a variaciones de proceso y temperatura, que lo desarrolló una de mis alumnas, Gisela de la Fuente, la doctora Gisela de la Fuente, y ese tipo de comparador lo usamos en un convertidor, analógico digital. Normalmente, en la que sigue, voy a ir más rapidito. Normalmente ustedes ven que el procesamiento se va haciendo cada vez más digital. Todo el procesamiento de señales se va haciendo cada vez más digital, pero no se puede evitar tener una etapa de interfase entre lo que es la realidad, las variables físicas de la realidad, como pueden ser presión, temperatura, humedad, etcétera. Entonces, esa variable física necesitamos un transductor que lo convierta en una señal eléctrica analógica, y esa señal eléctrica analógica, a través de un convertidor analógico digital, convertirlo en una señal digital y procesar esa señal digitalmente. Una vez que tenemos la señal procesada digitalmente, pasarlo a un convertidor de digital a analógico para que esto controle a un actuador. Entonces siempre vamos a necesitar lo que es los convertidores, tanto analógico digital como digital analógico, que es nuestra interfaz con el mundo real. Y ese tipo de circuitos son procesamiento analógico. Realmente sería mixto, porque tenemos tanto señales analógicas como digitales. La que sigue, por favor. Bueno, esta ya la habíamos visto. La que sigue. Y aquí pues tenemos más o menos cuáles son las aplicaciones, ¿no? De lo que es el mundo real y el ancho de banda, ¿no? ¿Cuáles son los anchos de banda para el mundo real, ¿no? Temperaturas, pues vemos que la frecuencia es muy baja. Para fotosensado, pues vamos de frecuencias de 100 a 1 MHz. Para procesado de imágenes, etcétera, pues ya vamos de 1 MHz para arriba, ¿no? La que sigue. Y entonces ahora nos toca preguntarnos si podemos hacer circuitos integrados en México. Aquí les estoy mostrando en esta fotografía, en este slide, un grupo de alumnos de INAOE, fue de los que formó el Freescale Mexico Technology Center, que antes se llamaba Motorola, y el primer circuito que ellos realizaron como entrenamiento fue el que está ahí en la primero, un reloj de silicio germanio. Eso lo hicieron como entrenamiento, pero lo diseñaron tan bien que realmente se convirtió en un producto de la compañía. Después hicieron 15 productos más, con 90% de éxito al primer silicio. Después se realizaron unos códecs con SmartMOS, una tecnología SmartMOS. Después se hicieron nuevos desarrollos de 16 productos, etcétera, ¿no? En la parte inferior, en diciembre del 2003 a noviembre del 2004, se desarrolló una memoria DDR2 que fue catalogada como el número 1 en rendimiento, ¿sí? Por encima de otro tipo por otras compañías, ¿no? Por encima de otras compañías. En el 2005 yo llegué a esa compañía para hacer un sabático y estuve trabajando en una tecnología de silicio sobreaislante de 90 nanómetros y de 65 nanómetros para desarrollar memorias DDR y lo que son los puertos de entrada y salida en CMOS del bajo voltaje. Ustedes ven esas en la parte media del renglón inferior, ven unas tiras. Esos son, digamos, los puertos de entrada y salida. Ahí hay como 10,000 transistores en cada una de esas tiras. Y cada una de esas tiras se puede ver en la fotografía de la esquina inferior derecha. Son esas como cosas verticales que son amarillas. Cada uno de esos es un puerto de entrada-salida como el que está a la izquierda, en la parte en medio.
Entonces aquí pues, hay miles y miles y miles de transistores. En ese circuito de la parte inferior derecha hay PLLs, hay acopladores de impedancia, hay muchas funciones, ¿sí? Clock Data Recovery, muchos circuitos. La que sigue, este circuito lo diseñó un alumno mío que trabaja ahora en la Universidad de Guadalajara, que es el doctor Marco Gurrola, y él desarrolló este amplificador en subumbral. A la izquierda tenemos el diagrama esquemático y a la derecha el layout, ¿sí? La que sigue. Este es el circuito integrado ya que él realizó. Hicimos una transformada wavelet discreta para quitarle el ruido. Realmente era un denoising para reconstrucción de señales en el tiempo, ¿sí? Y usábamos una cosa matemática que se llama la transformada wavelet discreta. Y esa es la microfotografía del chip. Aquí se ve el chip y ya los alambres que interconectan al frame, y pues ese es el circuito. Estos son otros circuitos que han hecho mis alumnos, por ejemplo, un sintetizador de frecuencia fraccional, ¿sí? Donde ahí se pueden ver los inductores, los osciladores, ¿verdad? En la parte izquierda. La que sigue. Después, con la doctora Gisela hicimos convertidor analógico digital de tipo SAR, que es de registro de aproximaciones sucesivas, donde tenemos un operacional, muchos switches y muchos condensadores. Y la que sigue. En la actualidad estoy trabajando con un alumno que se llama Mauricio Velázquez, alumno de doctorado. Estamos modificando ese circuito y hemos agregado una técnica de moldeado de ruido con otro amplificador para este circuito SAR. Y la que sigue, este es el layout que acabamos de mandar a fabricar, ¿sí? Una tecnología de 65 nanómetros. En la parte intermedia, los de abajo son capacitores, todos los de abajo son capacitores. Después, vemos en la parte intermedia, vemos los amplificadores operacionales, en la que sigue, ahí se ven los amplificadores operacionales que son compensados a variaciones de proceso y temperatura. También tenemos ahí el latch, que también es compensado a variaciones de proceso y temperatura, lo cual lo hace muy eficiente. Lo acabamos de mandar a fabricar. Estamos esperando que ya nos regrese el chip para poderlo probar. La que sigue. Bueno, aquí se ven un poco las estructuras de los switches y los condensadores. La que sigue. Este es un EMPAP modulator para los que hacen comunicaciones. Si queremos aumentar la tasa de información que queremos enviar, en vez de usar nada más 2 niveles, 0 y 1, podemos usar diferentes niveles. Entonces necesitamos un modulador de amplitud de pulso de niveles y utilizamos unas celdas que se llaman winner take all. Ahí está el esquemático. La que sigue. En la que sigue se puede ver el layout del modulador de n niveles. En este caso usamos 2 niveles y vemos la salida modulada en 4 niveles en la parte de abajo, y vemos que se conoce como diagrama de ojo. Vemos que los ojos son bastante abiertos, lo cual quiere decir que podemos tener una elevada tasa de recuperación de la señal. La que sigue. Y igualmente se puede hacer a más niveles. Ahí tenemos a 8 niveles, o sea, con 3 bits, ¿no? Transfiriendo 3 bits. Tenemos 8 niveles. Entonces, ahí vemos que los ojos también están bastante abiertos sin tener ningún tipo de procesado anterior o posterior de la señal. Esto se puede mejorar naturalmente, ¿sí? O se pueden abrir más los ojos.
pero aún así con el simple procesado normal, tenemos los ojos bastante abiertos, aunque por ahí hay uno que está un poco cerrado, pero bueno. Esta es una tesis también de un muchacho de maestría del INAOE. Las tesis de maestría y doctorado están accesibles en el sitio de la página del INAOE. Pueden acceder ustedes a las tesis. Y este último, el que sigue. Este es una, ¿te pasaste? Una para atrás, ahí. Este es un amplificador que también también lo diseñé para compensar las variaciones de proceso y temperatura. Y la que sigue, ese lo usamos con este circuito con condensadores conmutados, que es un integrador con compensación a ganancia y a offset, y con unas fases un poco complicadas, pero lo usamos para hacer un convertidor para un frontend capacitivo. Ese frontend capacitivo, el que dice CS, que es variable, era un sensor de bacteria E. coli, para detectar bacteria E. coli. Entonces estaba biofuncionalizado ese capacitor. Entonces la que sigue, ahí vemos cómo fue hecho el circuito integrado. El circuito integrado lo estamos por probarlo, ya nos regresó, ya estamos por probarlo. Ahí se ve el amplificador operacional, los capacitores, etcétera. ¿Sí? La lógica de control. La que sigue, este es el ADC que es ya completo, que se utilizó para hacer la conversión de cuánta bacteria E. coli a digital. O sea, dependiendo la cantidad de bacteria E. coli, era la señal digital que obteníamos. La que sigue. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Quién sabe, ¿no? En la actualidad ahí dice que estamos en una tecnología de 13 micrómetros, o sea, 130 nanómetros, ¿no? En esta fotografía de la derecha, pero realmente es una fotografía vieja. En la actualidad estamos ya, se está diseñando la industria con tecnologías de 5 nanómetros, o sea, no 130 como esta que está aquí, sino muchísimo más pequeña, 5 nanómetros. Yo creo que en experimentación ya se está trabajando con 2 nanómetros, lo cual es prácticamente muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, nada más para darles una idea rápido, me voy, ya nada más denme 2 minutos. Vamos a ver qué es un nanómetro. Entonces, bueno, el prefijo nanómetro significa una milésima parte de una millonésima parte de metro. Un cabello mide 50,000 nanómetros. 10 átomos de hidrógeno forman un nanómetro. Entonces, estamos hablando de transistores que son del tamaño de 20 átomos de hidrógeno. Entonces, la que sigue. Ahí vemos, por ejemplo, una hoja y vemos que son 100 milímetros, una hoja de roble. El cuadradito rojo, pues son 10 milímetros. La que sigue. Ahí tenemos 1 milímetro y el cuadrito rojo serían 100 micras. Cuadrito rojo, pues serían la que sigue, 10 micras. Luego ya tenemos un núcleo de una célula, ya tenemos células individuales en 10 micras. En una micra tenemos el núcleo de una célula, la que sigue. En 100 nanómetros, la estructura de la cromatina. En 10 nanómetros ya tenemos los hilos dobles del DNA. Estamos hablando que estamos haciendo transistores en la actualidad del tamaño del DNA, de los hilos del DNA. Pues fíjense bien hasta dónde está llegando la tecnología. Muchas empresas están empezando a querer utilizar el DNA para hacer circuitos, ¿sí? Como parte de una cuestión biológica, o los mismos virus o bacterias para hacer interconexiones. La que sigue. Y ahí tenemos un nanómetro y les digo que estamos ya en investigación. Yo creo que ya está utilizando transistores de 2 nanómetros, ¿sí? Ya se ven ahí moléculas individuales. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pues no lo sé, eso depende de la tecnología, ¿sí? ¿En dónde se hace diseño de circuitos integrados? Pues obviamente en el INAOE, la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Hay gente que
sabe de esto. En el TEC de Puebla, en la Universidad Tecnológica de Puebla, en el ITESO. Ahí formamos, cuando estuve de sabático, formé un grupo de especialistas, un programa de especialidad para diseño de circuitos integrados. ¿Dónde más? Pues quién sabe, ¿no? Donde vayan surgiendo. En el INOE, bueno, pues sabemos varios investigadores, ¿no? Está la doctora María Teresa Sanz, Alejandro Díaz, Arturo Sarmiento, Esteban, etcétera, y su servidor. Y bueno, no sé, la que sigue, no sé si tengan algunas preguntas.